Póngase de pie. Un minuto más, póngase de pie. Quiero invitarte que no te distraigas, por favor. Cierra tus ojos y adora al Señor. Antes de recibir, antes de sentarte a la mesa, antes de recibir el pan y la instrucción, cierra tus ojos y dale gracias a papá. Dale gracias. Mira hacia atrás y hace un recuento de todo lo que Él ha hecho en estos días, en este año que pasó, en estos primeros días del año, en este primer mes del año, y dale gracias y adóralo. Adóralo con gratitud, con acción de gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso, por lo que tú estás haciendo, por lo que estás trayendo, Señor. Así como aquel domingo, Señor, cuando estaba esta mesa llena de exquisitos frutos, producto de la tierra, de tu bendición, de tu provisión, y veía ese mar, veía, Señor, cómo fluían, Señor, esos frutos en el río, y era la abundancia, y era la provisión, era el alimento para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Eso es lo que viene en este año. Eso es lo que viene para aquellos que están, Señor, honrándote a ti con sus diezmos, con sus ofrendas. Aquellos también que han apartado, Señor amado, una semilla, han apartado, Dios eterno, una bendición para proveernos, Señor, a través de ellos, para viajar, Señor, al Perú. Porque vamos a instruirnos y a recibir de la instrucción apostólica y profética, Señor, para edificar a estos hijos tuyos, a estas células de tu cuerpo que están aquí. Y para todos los que vienen de camino, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, papito, por esta palabra, Señor, que compartiremos hoy, Señor. Espíritu Santo, tome el control, y la gracia y la sabiduría suya, la instrucción, Señor, que proviene de su corazón, descienda, sea desatada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, abra usted los ojos de nuestro entendimiento y revélanos tus propósitos para caminar en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso maravilloso para papá. Te adoramos, papito, te adoramos. Gracias, papi. Ahora sí, tome su asiento. 40 minutitos va a estar allí sentado. Creo que ese es el tiempo que el Señor permite. Si usted trajo su Biblia, si tiene allí su... Desde ya le voy a pasar un aviso. Va a comenzar a haber un orden distinto ahora, me anticipo en esto, para que usted comience a traer su agenda, una libreta de apuntes, su lápiz y su Biblia. El libro, este libro escrito. Siéntese, yo la voy a dejar. Este libro escrito, porque los celulares ya no van a estar prendidos en el culto. Así que aquellos que tienen la Biblia en su celular, guárdenla para cuando estudien en alguna otra oportunidad, porque se viene ese orden ahora. Les comento desde ya. Traiga su Biblia, una libretita con lápiz para que tome apuntes y podamos juntos leer la palabra del Señor. Y esto es real, está escrito. El propio Señor Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y nos metemos en ella, somos santificados, somos instruidos. ¿Lo cree usted? Está aquí escrito, capítulo 17 del libro de Juan. Pero ahora vamos a buscar el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer juntos este precioso capítulo, lo vamos a leer completito. Amén. Así que si usted no tiene dónde leerlo, está proyectado aquí atrás, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Padre ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta palabra tremenda, el Espíritu Santo me llevaba a meditar y a entender en lo que Él quiere que entremos. Este es un año de conquista, es un año, sí, de mucha bendición y de mucha prosperidad, pero también, como el Señor nos ha dicho a través de nuestro pastor y profeta del Señor, es rasgar nuestro corazón, es humillarnos delante del Señor. Y sumado a eso, tenemos que tenemos que entender que los diseños que el Señor ha soltado y quiere ejecutar en este tiempo se han de entender espiritualmente. Debemos entrar en un nivel de madurez. Debemos entrar en el crecimiento que el Señor quiere llevarnos. El Señor no quiere que nosotros sigamos estando en una estatura petiza. El Señor no quiere enanos espirituales, sino que quiere que cada uno de nosotros vayamos creciendo y vayamos avanzando y vayamos madurando. ¿Para qué? Para poder tomar la provisión que viene de parte del Señor. Para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento y entender a qué Dios nos ha llamado. Que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesús. Cada uno de nosotros somos importantes en la ejecución del ministerio. Porque si aquí no hubieran voces para cantar, escucharíamos solo instrumentos, música, sinfonías, armonías. Pero son necesarias las voces. Es necesario el hermano que está allá manipulando los equipos. Es necesario que haya uno o dos hermanos diáconos esperándole allí en la puerta para recibirle a usted y bendecirle. Es necesario que usted esté aquí, porque es el lugar donde el Señor nos instruye, donde el Señor nos capacita, donde el Señor nos confronta, donde el Señor nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Porque muchas veces hemos venido tristes, con pruebas, en medio de circunstancias difíciles, pero si nos quedamos en la casa no vamos a recibir lo que Dios nos tiene preparado aquí. Por eso es tan importante movernos, por eso es tan importante venir a congregarnos. Usted es importante, cada uno de nosotros somos importantes, pero debemos entrar en un nivel de crecimiento y de entendimiento mayor al que teníamos antes. Sé que hay muchos de aquí que vienen de diferentes lugares, de otras congregaciones donde se convivía o se
desenvolvía la congregación de manera distinta. Pero los diseños que están aquí no cambian. Yo cuando me toca compartir con los hermanos y explicarles y hacerles la diferencia, no es que yo me congrego allá y no, yo ya no me quiero congregar acá. Yo le digo, bien, hermano querido, mire, las congregaciones, muchas funcionan igual que los colegios. Si usted en el colegio donde su hijo está, le están haciendo bullying, los profesores no le están enseñando correctamente, usted ve que el niño no crece y está teniendo siempre las mismas notas, ¿usted se va a quedar a brazos cruzados? No, inmediatamente como papá tomamos al niño, buscamos otro colegio mejor porque queremos ver a nuestros hijos crecer, ¿o no? ¿Usted cree que el Señor también no quiere lo mismo? Cuando me he encontrado con hermanos que me dicen, no, es que en mi congregación está pasando esto y estoy triste, estoy sufriendo. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí, hermano? Nosotros debemos entender de que el Señor nos llamó a libertad, de que el Señor nos llevó a sanidad, nos llama a estar en una vida sana, restaurados, liberados. Y debemos ir en un crecimiento constante. No podemos estar dependiendo siempre de que nos estén consolando a cada momento, de que estemos viviendo momentos difíciles. La prueba no es eterna. Y si la prueba se alargó demasiado es porque algo está ocurriendo. Es porque algo usted no está entendiendo. Es que porque algo yo no estoy entendiendo. Y el Señor quiere hacerme entender. Debemos entrar en un nivel espiritual mayor. Debemos entrar en un tiempo donde podamos abrir nuestros ojos y mirar lo que está el Señor queriendo hacer con nuestras vidas. Porque estamos llamados a ser una iglesia profética, una iglesia sobrenatural, una iglesia con manifestación del poder de Dios, no solamente aquí, sino que donde usted esté, donde usted y yo estemos, sea manifestado el reino de Dios. Es a eso lo que el Señor nos quiere llevar. Es eso lo que el Señor quiere entender. Y el Espíritu Santo me decía, lo que Pablo sintió aquí y lo que él estampa aquí en estas hojas, es lo que yo le llevé a entender. Son los propósitos que yo tengo para la iglesia permanentemente, no solo para la iglesia de Corintios allí. Todo lo que está aquí en el Nuevo Testamento, el Señor nos lo habla a nosotros. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí, dice, yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre ustedes, no me propuse cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre nosotros, entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos que tenemos que entrar en un nivel distinto. Hace unos días me llamó una hermana, me dijo, pastor, sabe que hay una amiga que está pasando una situación difícil, están ocurriendo cosas sobrenaturales en su casa. Y me dijo, yo sé, y eso me gustó, porque es lo que el Señor quiere hacernos entender en esta palabra. Me dijo, pastor, con lo que usted me ha enseñado y con lo que he aprendido de parte del Señor, creo que yo puedo ir y orar por ella y reprender a ese demonio. Le dije, sí, hermana, puedes, pero aún no es el tiempo, espera. Y fuimos a su hogar y esa familia recibió al Señor y fue manifestado el poder de Dios. Ese espíritu que estaba atormentando a esa hermana salió del hogar. El poder de Dios se manifestó en ese hogar. Es a eso lo que queremos llegar. Me gustó la actitud que tiene la hermana. Sí, yo estoy creciendo, yo quiero hacerlo. Es eso lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Es allí donde el Señor quiere introducirnos. Que en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo habitando. En cada uno de nosotros hay palabra que está fluyendo y que el Señor quiere soltar para bendecir, para liberar, para sanar a los que están allá afuera. Por eso es tan importante que podamos entender de que el Señor quiere que vayamos creciendo y vayamos subiendo de nivel.
Por eso aquí en la escritura, en este capítulo precioso, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos, antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Padre ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que estamos comenzando a vivir es solamente un anticipo. Es solamente la previa que el Señor nos está dando, porque quiere meternos más profundamente en los niveles del reino, en los niveles espirituales, y que comencemos a entrar en una madurez distinta. El Señor ya no nos quiere ver llorando por los rincones porque tengo la puerta abierta y aún sigo transando con el pecado, y aún sigue el enemigo viniendo de cuando en cuando a atormentar tu vida o a atormentar a tu hogar y a tu familia. Es tiempo de que eso tiene que terminar. Es tiempo de entrar en un nivel donde tú te paras en tu hogar con autoridad, donde tú te sacudes, donde tú limpias este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y comienzas a sacudirte y comienzas a renunciar a lo que no sirve. Todo lo que está en nosotros que impide, que estanca el fluir del Espíritu Santo, debemos de sacarlo de nosotros. Debe salir del cuerpo de Jesús. Este cuerpo que es la iglesia debe estar nutrido, debe estar sano. Debemos nutrirnos los unos a los otros. La Escritura en todo momento, el Espíritu Santo en todo momento nos exhorta y nos dice: ámense, tolérense, respétense los unos a los otros en el amor del Señor. Pero también dice: corríjanse, exhórtense los unos a los otros en el amor del Señor. Hace unos días hablaba con una hermana, me decía: pastor, ¿y qué hacemos cuando hay gente que está volviendo a lo mismo y a lo mismo? El Señor se encargará en su momento de corregir. El Señor se encargará en su momento de ordenar. Pero nuestro deber como hermanos en el Señor, me bajo no en un nivel de ministro, sino en un nivel de hermano. Mi deber, dice la Escritura: no te canses del débil en la fe, porque a su tiempo llegará su crecimiento. Pero esta palabra, esto que el Espíritu Santo nos está queriendo hablar, es para que nosotros entendamos que debemos salir de esa condición. Nosotros no podemos estar en un nivel estancado siempre. Cuando el Señor nos llama, comenzamos como niños. Comenzamos a recibir enseñanza, comenzamos a recibir corrección, comenzamos a renunciar y a desechar cosas. Pero llega un momento en que tenemos que subir de peldaño. Y ya lo que me afectaba ayer, hoy no me puede afectar. Lo que ayer estaba estorbando para mi crecimiento, hoy no debe estar. Y debo seguir subiendo a otro nivel. El Señor quiere levantar una iglesia profética, una iglesia sobrenatural. Lea usted el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pedro, ordenando ese momento que estaba ocurriendo, donde cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados allí. Y viene la revelación por el Espíritu, y el apóstol Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y vuelve a decirlo, y de cierto, esto es una realidad. De cierto les digo, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán.
El Señor quiere manifestar, quiere que nosotros caminemos en lo sobrenatural. Quiere que vayamos cada día subiendo de nivel. Que cada día vayamos creciendo. Que cada día vayamos madurando. Que cada día haya una búsqueda más intensa en la intimidad con el Señor. Que cada día en la ejecución aquí en el ministerio, el día domingo no hayan 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino que estuviera toda la iglesia intercediendo. Todos los miembros de la congregación humillándose, buscando el rostro del Señor, para luego tener un culto glorioso. Para luego tener un culto manifestado por el Espíritu Santo, lleno de poder. Hablábamos con el pastor Fernando y mirábamos alrededor de la congregación y decimos, queremos que el Señor haga milagros y haga prodigios, pero ¿estamos preparados para eso? Creo que en este momento no hay enfermos aquí en la congregación, así que ¿de qué manera el Señor va a hacer milagros? Los va a traer. El Señor va a traer a gente enferma aquí, con enfermedades incurables, desahuciados por la médica natural, para manifestar su poder. ¿Y a través de quién cree usted que el Señor quiere manifestarlo? No solo a través del pastor Fernando, no solo a través de nuestras vidas, que somos los que estamos a su lado trabajando, no solo aquellos que tenemos una responsabilidad. El Señor quiere usar desde el más pequeño hasta el más grande, porque la palabra es para todos. Somos todos parte del cuerpo de Jesús. Y debemos crecer y debemos avanzar. En el libro de Efesios, la palabra del Señor dice que Él estableció 5 ministerios. ¿Sabe para qué? No para que se hagan los lindos diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor y maestro. Sí, suena lindo. Es gratificante, se lo digo con humildad, es gratificante cuando se acerca un hermano y me dice, pastor, pero el Señor no me llamó a ser pastor para que me honren a mí. No me llamó a ser pastor para que yo me esté sintiendo bien. Me llamó porque tenemos una responsabilidad. Efesios 4:11 dice, 5 ministerios. No para hacerse los lindos, sino para edificar al cuerpo de Jesús. Para edificar a los santos. Por eso es tiempo en el que este año el Señor nos lleva a una madurez, nos lleva a un crecimiento mayor, donde ya, gracias al Señor, no hemos escuchado murmuraciones ni críticas entre unos y otros, porque se ha ido cortando eso, porque ha ido creciendo, hemos ido madurando, estamos entrando en el nivel que el Señor quiere. Pero Él no es solamente para el liderazgo, no es solamente para los pastores, es para todos. El Señor quiere que todos vayamos creciendo. Pastor Fernando me decía, vamos a necesitar más gente dispuesta para trabajar. Y si usted no se dispone, si usted no crece, muchos de los que estamos aquí hemos recibido una palabra. Muchos de los que están allí de ustedes han recibido un llamado. ¿Saben a qué el Señor les llamó? Muchos de ustedes tienen un llamado ministerial, pastoral, profético. ¿O no? Es tiempo de crecer. Es tiempo de avanzar. Hace unos días me decía una hermana que está viniendo y hacen un gran sacrificio viniendo de muy lejos, como muchos de aquí. Por si usted no lo sabe, hermanos que vienen de Buin. Bueno, usted sabe que mi hermana Alejandra viene del monte. Hay otros que vienen de la Florida, otros que vienen de Quilicura, de Conchalí. Hay que pagar un precio, pero que no sea pagado en vano, sino que haya un crecimiento. Porque el Señor va a traer mucha gente a este lugar a través de usted. A través de usted el Señor lo va a hacer. A través de usted, en usted tiene que fluir la unción evangelística. Es en usted donde tiene que haber palabra para predicarle. Bendigo a mi hermana María Pacheco y te honro en el Señor porque le predicaste a tus sobrinas y están aquí.
Pero el Señor no solamente quiere que vengan ellas, sino que venga su mamá, que venga su papá, que vengan sus hermanos, que vengan sus amigos. Así que ahora te toca a ti predicar. El Señor no solamente quiere que vengan unos pocos, sino que vengan todos al arrepentimiento. Y lo va a hacer a través de usted. Lo va a hacer a través de mí. Hace un momento, y lo digo y lo publico, porque algunos me vieron, abracé a mis sobrinos y lloré con ellos y los bendije. Porque el Señor me dijo, y Él no es hombre para mentir, me dijo: yo voy a traer a tu familia. No vas a estar más solo en el ministerio. Y me gozaba en el Señor y los abrazaba y los bendecía, porque era un anhelo en mi corazón. ¿No lo hay en usted? Que el resto de su familia esté aquí buscando del Señor. Pero si no están viendo un buen modelo en usted, ¿cómo van a venir? Por eso es importante y es necesario que vayamos madurando, que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en la instrucción que está aquí en la Escritura. Nunca me voy a olvidar de una hermana que hoy día es una profesional. Era una jovencita cuando el Señor me llamó y comencé a meterme en la Escritura. Y ella me veía, llegaba al lugar donde nos congregábamos y me sentaba antes del culto y estaba escudriñando la Escritura. Y un día llegó a mi lado con una libreta. Desde ese día no dejó de hacerlo. Se sentaba conmigo y me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba de la Escritura. Y cada vez que yo le respondía anotaba todo. Porque tenía hambre de aprender. Esa hambre de aprender debe estar en cada uno de nosotros permanentemente. De crecer, de madurar, de que usted pueda pararse allí en la oficina del pastor. Pastor, aquí estoy, yo quiero, necesito, úseme. Yo quiero estar allí, yo quiero servir. ¿Cuándo vamos a hacer una campaña evangelística? Pastor, yo quiero predicar allí en la calle. El Señor quiere llevarnos a eso. Por eso aquí en la Escritura nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Como dice el pastor, escuché 3, 4 por ahí. ¿Usted ama al Señor? Esto es lo que el Señor ha preparado para usted. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que el Padre ha preparado. Está hablando de las riquezas del reino. Está hablando de los recursos espirituales. No solo de lo material, está hablando de lo espiritual. El Señor quiere meternos en niveles distintos de intercesión, de adoración, que usted pueda llegar el día de la reunión y decir: oiga, pastor Daniel, ¿sabe? Necesito hablar con el pastor Fernando. Ayer tuve un sueño. Ayer tuve una visión. El Señor me habló y me dijo que le viniera a dar una palabra. Estamos esperando por eso. El Espíritu Santo está esperando por eso. Que usted se disponga, que usted se sacuda de lo que nos sirve y pueda entrar en el nivel que Él quiere. Su nivel mayor, donde ya no andamos en la carne, donde ya no andamos en lo natural. Porque dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero si no tenemos intimidad con Él, si no nos metemos a escudriñar la palabra, si no dejamos de volver a reincidir en el pecadito regalón, si no dejamos de andar llorando por los rincones todos los días nuevamente,
¿cómo el Espíritu Santo va a revelarle lo mayor? Es el Espíritu Santo habitando en nosotros, que quiere introducirnos en los niveles de madurez y de revelación. Pero como le digo a los hermanos, se lo digo a usted ahora: déjese querer por el Señor. Busque de su presencia. Busque la santidad. Apártese para el Señor y levante un altar en su hogar. Porque donde hay un adorador, Satanás no puede entrar. Donde hay un altar encendido, donde usted se humilla, donde usted se postra en su hogar, donde usted adora al Señor, se levanta un cerco de protección y no hay enemigo que pueda entrar allí, no hay enfermedad que pueda entrar allí, no hay ruina que pueda entrar allí, sino que la bendición, la prosperidad y la abundancia vienen. Los recursos vienen. En delante hay un par de hermanos que me vieron con mucha tristeza. Exhorté a una joven. Me dijo: es que yo no quiero saber nada de los pastores. Le dije: me entristece escucharte decir eso, porque tú eres una célula del cuerpo de mi Señor. Y si yo me corto el dedo, o tú te cortas un dedo y lo dejas ahí en la mesa, se va a morir, porque está desmembrado del cuerpo. Y tú eres una célula del Señor que estás desmembrada del cuerpo. Mírate en la condición que estás. Le han venido todas estas, y me faltan manos para todas estas más. Y aún está en soberbia, y aún está en rebelión, y aún no quiere entender, y aún no quiere volverse a Dios. No quiere entrar en el orden de Dios. Ayer hablábamos con nuestro pastor Fernando, y lo puedo decir porque usted también lo puede ver. Me pongo como ejemplo, como modelo. Hace 2 años atrás el Señor me trajo a sujetarme, a ponerme bajo el alero del pastor Fernando, y entré en el orden que el Señor quiere. Y comenzó a venir el orden a mi vida, comenzó a venir la provisión a mi vida. El domingo anterior oraba con mi hija y le decía al Señor: gracias, Señor, porque cada palabra que tú me has declarado se ha cumplido. Cada palabra, ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarnos. Pero también quiere soltar la provisión en la medida que nosotros avanzamos. En cada nivel del reino hay una bendición. En este nivel de inicio, cuando el Señor nos llamó, había una bendición. ¿O no? ¿O el Señor a usted no le sanó? ¿O el Señor a usted no le ha libertado? ¿O el Señor a usted no le ha fortalecido? ¿O el Señor a usted no le ha provisto lo que necesitaba? Hay provisión en el primer nivel. En el segundo nivel, ¿habrá provisión? Sí la hay, más abundante. Más cuando entramos en el orden y en la sujeción. El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro, ese que negó al Señor, pero que después el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Ese mismo Pedro recibió ese consejo, y hablando en el Espíritu, en una de sus cartas dice: sujétense a sus pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes tienen que dar cuentas. Eso es orden. Eso es sujeción. La honra y el respeto a los ministros y a los pastores trae crecimiento para ti. Yo le voy a contarle algo. Voy a abrir mi corazón. El domingo en la mañana le dije: Señor, no tengo recursos para ir al Perú, pero yo quiero ir. Me dijo: yo te voy a sorprender. Le dije: amén, Señor. El domingo el pastor Fernando pasó el aviso. Cuando terminó el culto, se me acercó una hermana, me dijo: pastor, yo lo quiero bendecir. Me llegó un llamado telefónico de otro hermano y me dijo: pastor, estoy tramitando, hay un crédito preaprobado que me llamaron ofreciéndome. Me quiero ir de vacaciones con mi familia. Si el Señor me abre la puerta, yo lo bendigo a usted.
Estamos con el pastor Fernando antes de ayer sentados en la agencia de viaje comprando, reservando los pasajes y me entra el llamado. Me dijo: pastor, reboté con el crédito. Me faltaron 3 documentos, pero ahora los tengo y voy. Anda, le dije, porque se acaba de abrir la puerta, me dice el Señor, y te va a ir bien. Salimos de la agencia y me llama de vuelta: ya tengo el vale. La provisión del Señor está constante, está viniendo, porque el Señor quiere. ¿Sabe qué quiere el Señor ahora? Que vayamos con el pastor Fernando a instruirnos, a capacitarnos, a ser impartidos por nuestro apóstol, por el profeta Horacio Lee, que está allá. ¿Sabe para qué? Para que lleguemos de vuelta a soltar esa bendición sobre usted, sobre ustedes, para que todos crezcamos juntos, para que todos avancemos. El lunes pasado estuvimos en el hogar de mi hermana Elizabeth. Íbamos a hacer fuente de amor, después no la íbamos a hacer, después llegamos igual y nos pusimos a orar allí y el Señor se manifestó de una manera hermosa. Cuando están los hermanos juntos en armonía, cuando estamos buscando del reino, ¿usted cree que no pasa nada? El Señor se manifiesta, el Señor se glorifica. Terminamos todos ministrados con palabra profética y nos fuimos contentos a la casa. El Señor nos quiere introducir en el reino y quiere soltar la provisión, pero debemos entrar en el orden, en la sujeción, en la madurez que el Señor quiere. No es tiempo ya. El otro día le dije esto a una hermana, no me volvió a llamar más. Déjate de andar llorando por los rincones, eres una profeta del Señor, sacúdete y vuélvete al Señor. No me volvió a llamar. Es que no puedo decirle otra cosa. Es diferente el lenguaje que podemos usar con algunos más pequeños que están recién creciendo, pero a uno que ya tiene un nivel, a uno que el Señor le está demandando más y que ande llorando como un niño, no podemos hablarle de la misma forma. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el libro de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo literario pasado. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está todo lo que necesitamos. Solo debemos disponernos. Solo debemos rendirnos al Señor. Solo debemos humillarnos delante del Señor. Debemos reconocer lo que no está en nosotros correcto, lo que nos sirve en nosotros, sacarlo de nuestras vidas y disponernos, decirle: papá, aquí estoy ya. Me meto nomás. Debemos entrar. La provisión está. Si no tiene una de estas, me avisa, porque hay donde comprar, para que tenga una y así pueda alimentarse. Si no tiene para comprársela, dígamelo y yo se la regalo. Yo la bendigo. Yo le bendigo, hermano, porque quiero que usted crezca. Porque mi deber delante del Señor, al igual que el pastor Fernando, al igual que la pastora Cecilia, al igual que el pastor Patricio, al igual que el pastor Bori, la pastora Dora y todos los que tenemos llamado al ministerio, nuestra responsabilidad y nuestro deber delante del Señor es que usted crezca, es que usted avance junto con nosotros, es que usted pueda entrar en el diseño que el Señor tiene. Y es tiempo de hacerlo. Nosotros, dice la Escritura, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de entender, de discernir, de conocer espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas espirituales, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo ya no tenemos pecado oculto,
Ya no estamos transando con el reino de las tinieblas y estamos luchando para dar un buen testimonio. El Espíritu Santo nos sube a un nivel donde podemos juzgar espiritualmente, donde podemos tomar las decisiones para exhortar, edificar y consolar. ¿A qué me refiero con esto, hermano querido? De que como hijos de Dios debemos ser de una sola línea, en todo momento y en todo lugar. El otro día le decía a un muchacho, le dije: hijo, ¿por qué no te vas a congregar con nosotros? Es que he visto malas cosas donde yo estoy. Y lo voy a decir con libertad, pastor. Donde yo estoy he encontrado gente íntegra, gente que está buscando la santidad, gente que está entrando en el nivel de madurez que el Señor quiere. Porque si no fuera así, yo me voy de ese lugar. Ven a congregarte, hijo, le dije. El Señor quiere traer a mucho pueblo a este lugar. Y sobre la misma le dije: me glorío en el Señor al decirlo, hijo, usted me conoce, ¿cierto? Me ha visto cuando estuvimos en el hospital, me viste de manera distinta. Ahora que estoy en tu casa, aquí en este lugar, ¿me ves de manera distinta? ¿Soy el mismo o soy diferente? No, me dijo, usted es el mismo. Porque debemos ser hijos de Dios con un testimonio correcto en todo lugar. A veces me siento con mi hija y le digo: hija, ¿me he comportado mal contigo? ¿He tenido una mala actitud contigo? ¿O soy diferente como soy con los hermanos en la iglesia, aquí en la casa? Gracias al Señor, me dice: no, papá, porque lucho por eso. Porque el Hijo de Dios debe dar un buen testimonio. ¿Cómo tú vas a exhortar a tus hijos si te comportas de manera inadecuada? No podemos ser como el padre Gatica: predica y no practica. No podemos ser de doble estándar, aquí en la iglesia de una manera y en el hogar de otra manera. Porque el pentecostalismo antiguo, con todo el respeto que se merece, a los hermanos no se les enseñó esto. Y por eso hay muchos hermanos, hijos de Dios, que están afuera de las iglesias. No se están congregando porque vieron a su papá, porque vieron a su mamá, que en la iglesia levantaban las manos y aleluya y gloria a Dios y cara de santos, y llegaban a la casa pateando al perro, al gato, a los hijos. Tengo un familiar que por esa causa no se congrega hoy. Y ahí estoy aportillando, dándole. Sé que va a llegar, sé que el Señor lo va a traer. Pero es tiempo de entrar en un nivel distinto. Es tiempo de que podamos entrar a la madurez que el Señor tiene. Algunos se me acercaron y me dijeron: pastor, no estoy preparado para bautizarme. ¿Y quién le dijo a usted que necesita preparación? Usted tiene que bautizarse, porque es una ordenanza que el Señor dio. El que cree y es bautizado, ese es salvo. ¿Crees en el Señor? Te falta la segunda parte de la invitación. Es necesario que podamos entrar y cumplir con todos los diseños que el Señor tiene para nuestras vidas. Entrar en el orden, entrar en los niveles que el Señor quiere, en la madurez que el Señor quiere. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender, de discernir, de descubrir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si el Señor vivió en santidad, nosotros también. Si el Señor venció al pecado, nosotros también. Si el Señor estuvo 3 años enseñándole a sus discípulos, apóstoles, que predicaron el evangelio y la salvación en todo el mundo, nosotros también lo podemos hacer. El Señor dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Sabe a cuáles se refiere? Venció al pecado, caminó en santidad, caminó en obediencia. Por eso el Espíritu Santo después en el libro de en el libro de Filipenses dice: haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni se aferró a ello, sino que se despojó de toda su gloria. Tomó la forma de siervo y se hizo igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte
y la muerte en la cruz. Cuando el Señor Jesús se fue a bautizar con Juan el Bautista, Juan le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan, permítelo para que se cumpla todo. Él venía a cumplirlo todo. Y si Él lo cumplió, si Él caminó en ese orden, nosotros también debemos hacerlo. Si el Señor les entregó enseñanza a sus apóstoles, y toda la enseñanza que está ahí escrita para ellos es para nosotros, debemos entrar en ese diseño, debemos entrar en ese orden, debemos entrar en ese crecimiento, porque tienes un llamado tremendo de parte del Señor. Y sabes, lo único que haces al no entrar es retrasar el propósito de Dios, porque del Señor no nos podemos escapar. Si el Señor te escogió para ser su profeta, si el Señor te escogió para ser un pastor, si el Señor te escogió para ser un intercesor, ¿se ejecuta o se ejecuta? Porque la Escritura dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que si quieres funcionar como Jonás, que tuvo que ser tragado 3 días en el vientre de un pez y luego fue escupido en Nínive, ¿se arrancó del Señor? No se arrancó. Nosotros tampoco podemos arrancarnos, porque el Señor quiere que entremos en la madurez. El Señor quiere que entremos en el nivel mayor, y para entrar a ese nivel mayor debemos entrar todos. Debemos entrar todos a ese nivel mayor. Es lo que anhelamos en nuestro corazón, es lo que queremos y es lo que el Señor quiere. Porque dice la Escritura: si tu corazón te reprende, ¿cuánto más Dios? Si tu corazón te amonesta, ¿cuánto más Dios? ¿Cuántas veces has sentido el día domingo en la mañana o el día sábado en la noche y has dicho en tu corazón: mañana voy a levantarme temprano, voy a ir a la intercesión? Y al otro día no te levantas, te quedas en tu casa y no llegas a la intercesión. El Espíritu Santo te amonestó el día anterior, porque Él está habitando en nosotros y Él quiere que tú estés, Él quiere que tú entres. El día domingo el Señor me dijo, se lo dije al pastor Fernando: antes de viajar debemos ser enviados. Si usted quiere ser parte de esa bendición, llegue temprano el domingo, antes de las 10 de la mañana, para que usted pueda ser parte de esa bendición y usted pueda orar por los pastores, por los ministros que van, y cuando volvamos usted pueda ser parte y recibir esa porción que le toca a usted. Amén. ¿La quiere usted? Amén. ¿Sabe cuántos dones hay en usted que el Señor quiere usar? Mínimo 1. Algunos tienen 3, algunos tienen 5. No sé cuál don tengo, pastor. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticen. Y el Señor quiere levantar una iglesia profética. El Señor quiere levantar una iglesia sobrenatural. Que estés orando en tu casa y el Señor te entregue palabra para tu vecina. Que estés orando en tu casa y el Señor te entregue palabra para tu compañero, tu compañera de trabajo, tu compañero de colegio. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengas palabra, que tengas esencia de Dios fluyendo en ti, y puedas pararte en algún lugar, quizás sentado en la micro cuando te trasladas o en el metro, y puedas escuchar la voz del Señor cuando te dice: háblale al que está ahí al lado. Está sufriendo, yo tengo una palabra para él. ¿Quieres que el Señor lo haga? Entra en el nivel, entra en la madurez, hermano. Entra en el crecimiento que el Señor quiere para ti. Es tiempo de avance. Como decía nuestro pastor, es tiempo de construir, de tener la pala en una mano, pero también la espada en la otra, de guerrear, de humillarnos delante del Señor, de buscar de su rostro. Amén. Póngase usted de pie. Quiero que cierre sus ojos. Y comienza a orar al Señor. Comienza a derramar su corazón.
Comienza a contarle al Señor los anhelos que tiene. ¿Quieres que se manifiesten los dones que están en ti? Dile al Señor. ¿Quieres ser útil en la obra? Dile al Señor. ¿Quieres que el Señor te use con palabra para aquellos que necesitan? ¿O cuando caminas por la calle no te conmueves con el que sufre? Dile al Señor, quiero amar como tú amas. Quiero mirar con tus ojos, Señor. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dile al Señor con tus palabras. Glorioso Espíritu Santo, precioso eres tú, amado mío. Gracias, Señor, por este momento.